¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Pues vamos a comenzar con la realización de la bella muñeca Celia. Estoy bien contenta con la aceptación, les gustó mucho a ustedes y eso me hace muy feliz. Miren qué hermoso se ve el vestido. El video no le hace justicia, en vivo se ve mucho más bonito y ustedes pueden hacer todas las combinaciones que quieran. ¿Qué creen? Que ahorita grabando siento que la nariz se les ve un poquito chueca. ¿Ustedes qué opinan? Como que sí se ve un poquito chueca, ¿no creen? Es que a veces la veo derechita, a veces la veo chueca. En fin, la voy a revisar bien y la voy a corregir. Lo bueno del trabajo que nosotros hacemos, siempre se los he dicho, es que lo podemos corregir y mejorar. Pues les repito, miren qué preciosa está nuestra muñequita. Vayan a... aquí en el canal está el video donde está el cuerpo base, para que vayan avanzando ustedes con el cuerpo base. Y aquí arribita les voy a dejar una tarjetita, amigas, para que vayan directo a ese cuerpo base y vayan avanzando con él. Muy bien, vayan también al primer video en el que le digo la lista de materiales que vamos a necesitar para realizar a la bella Celia. Aquí arriba es donde les voy a dejar la tarjetita para que vayan al cuerpo base y en la caja de descripción le voy a dejar ambos links, el link del cuerpo base y el link del primer video. Miren qué bonita, toda ella es articulada, pueden acomodar los bracitos como ustedes quieran. Muchas personas les acomodan los bracitos así. Los bracitos, se puede sentar. También, si ustedes no la quieren articular, está muy bien. Vean nada más qué precioso. Si no la quieren articular, amigas, recuerden poner un soporte en el cuello. Yo sugiero una barra de silicón de la gruesa para que sostenga perfectamente la cabecita. No es necesario articularla si ustedes no quieran. Claro que articulada pues da mucho movimiento a la muñequita. Su bolsita ya se las había mostrado, miren, para que las niñas guarden ahí lo que ellas quieran. Con la imaginación las niñas hacen muchas cosas. Miren qué belleza, amigas. Vamos a comenzar en este tutorial haciendo el cabellito. Miren sus zapatitos, amigas. En este tutorial vamos a comenzar haciendo el cabello. Así es que pues vamos a prepararnos para realizarlo, pero antes quiero pedirles como siempre que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Mándenme todos sus comentarios. Las personas que me comentan ya saben que siempre respondo, y compartan el canal, amigas. Con todo eso ustedes me ayudan muchísimo para que YouTube apoye al canal y lo mueva y más gente esté aquí con nosotros. Ya mero llegamos a 20,000, así es que ayúdenme con eso, por favor. Y vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook, en donde podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Pues comenzamos. Amigas, para hacer el cabello de la muñeca Celia vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 11. En la vuelta número 12 vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 13 a la 19, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 20, 35 puntos bajos, un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 74 puntos bajos. Y de las vueltas 21 a la 25, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 25 con 74 puntos. Muy bien, una vez que realizamos eso, van a voltear la labor como lo están viendo ahorita. Vamos a trabajar por el lado de revés y vamos a levantar 31 cadenas. Si ustedes van a hacer el pelo más largo, pues hagan tantas cadenas como ustedes quieran.
Miren, aquí ya terminé los 31 puntos. Recuerden que el último punto solamente nos va a servir para subir la labor y nos vamos a regresar haciendo 30 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 30 cadenas que hicimos. Muy bien, voy a realizarlo. Ya realicé los 30 puntos bajos. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Y vamos a hacer en el siguiente otro punto deslizado. Y aquí vamos a otra vez a levantar 31 cadenas. Nos vamos a regresar haciendo 30 puntos bajos, 2 puntos deslizados y volvemos a empezar. Nos tienen que quedar 37 cabellos. Muy bien, miren, al final les tiene que quedar algo como lo que están viendo en la imagen. Les repito, son 37 cabellos. Al final hacen un punto deslizado, cadena para fijar y dejan hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser más adelante esta peluca a la cabecita de nuestra muñequita Celia. A la vez, este cabellito nos va a servir para marcar la mitad y vamos a doblar de esta manera tomando como referencia ese cabellito. Lo van a doblar muy bien, amigas, que les quede bien marcadito. Vean, esta es la referencia que vamos a tomar y lo doblan perfectamente. Que no les vaya a quedar chueco, tiene que quedar bien derechito. Entonces aquí ya tenemos una marca del otro lado, o sea, ya tenemos la mitad del otro lado. Y aquí vamos a poner un marcador de puntos, pueden una hebrita, ustedes con su crochet introducir ahí una hebrita, como se les facilite, amigas. El chiste es marcar la otra mitad. Aquí ya quedó marcadito. Vamos a poner ahora otro marcador aquí arriba en el anillo mágico. Ay, no quiere. Miren, vamos a acomodarlo de otra manera. Así. De todas maneras, esto es solamente una referencia para marcar la mitad. Es solamente eso. Pongan tantos marcadores como ustedes crean que necesiten colocar. Los marcadores nos van a ayudar a trazar una línea imaginaria de aquí hasta acá. Muy bien. Se supone que al marcar la mitad les deben de quedar los mismos cabellos del lado derecho y los mismos del lado izquierdo. Miren, aquí está la hebra que les digo. Vamos a tomar como referencia esa hebra, que sería la mitad, y vamos a comenzar aquí. Esta hebra la vamos a dejar ahí, es con la que más adelante vamos a coser. Toman su hebra de color café y vamos a comenzar a hacer puntos deslizados. Aquí va un punto deslizado. Vamos a imaginar una línea que va desde aquí donde está el crochet hasta la primera marca. Y vamos a comenzar aquí haciendo otro punto deslizado. Puros puntos deslizados vamos a hacer hasta llegar al otro extremo de la peluquita. Repito, si ustedes necesitan poner más marcadores, adelante. La misma vista nos va llevando, como que la vista forma esa línea que necesitamos, y no es difícil realizarla, Como se acomoden, si quieren de la forma que lo estoy haciendo, o doblenlo a la mitad, como ustedes gusten. Pero miren, aquí nos vamos a ir haciendo puntos deslizados, que les quede lo más derechita posible que sea los puntos deslizados, amigas. Para eso son las marcas. Repito, quieren poner más marcas, adelante. Que no les queden los puntos deslizados muy apretados, aflojen, tampoco demasiado flojos, pero sí es bueno que no les quede muy apretado, que les quede flojito. Muy bien, allí vamos, ya casi llego a la primer marca que yo coloqué. Miren, como aquí ya me andaba ya y con los nervios ya me está quedando súper apretado. Vamos a aflojar un poquito y estamos a punto de llegar a la primer marca. Ahí está, amigas. Miren, aquí ya llegué a la primer marca. Ya la pueden quitar si quieren, Y así nos vamos a ir. Puntito deslizado, que les quede flojito cada uno de esos puntos. Y ya llegué a la primera marca. Ahora voy a trazar una línea imaginaria hasta la siguiente marca, ¿ven?
Es bien fácil, amigas, ¿eh? Es bien fácil, miren. Aquí se ven los puntos deslizados, ¿sí los ven? Allí se ve. Ahorita van a ver qué vamos a hacer con ellos, pero aquí se ven claramente, miren. Ahí están, miren, aquí están. ¿Ven? Por eso les digo que les queden flojitos, ¿eh? Creo que aquí los primeros los dejé un poco apretadillos. No pasa nada, pero pues es para que la labor, el siguiente paso que vamos a hacer se nos facilite un poco más. Así es que flojito, flojito. Muy bien, amigas, vamos a seguir haciendo puntos deslizados hasta llegar a la siguiente marca. Miren, hasta acá. Ahí vamos, amigas. Ya les dije en varias ocasiones, si quieren hacer el pelo de la muñeca Angie, va a quedar preciosa su muñeca, ¿eh? Si quieren hacer el pelo de la muñeca Reina, va a quedar preciosa. Esas dos muñecas están en el canal, las pueden buscar así, muñeca Angie o muñeca Reina. De todas maneras les voy a dejar el link tanto del cuerpo base como de las muñecas que les estoy mencionando en la cajita de descripciones. Seguimos avanzando, amigas. Tengo que llegar a la siguiente marca. ¿Cuál es la cajita de descripciones? En el título del video solamente tocan con su dedito ese título, el título del video lo tocan con su dedito y con eso es suficiente para que las mande a la cajita de... Ya casi llegó, Y con eso es todo para que las mande a la cajita de descripciones, amigas. Ay, aquí creo que hice un punto bajo, ¿verdad? Ajá. Solo tocan el título y ya estarán en la cajita de descripciones. Ahí hay mucha información importante. Ay, ándele, ya va a ser otro punto bajo. Sí, siempre es bueno aprender cosas nuevas, amigas. La cajita de descripciones. Hay muchos tutoriales, no solo de tejido, sino de otras cosas que nos dejan información en la cajita de descripciones. Pues hay que aprender a llegar a esa cajita. Repito, aquí en el título, solo lo tocan con su manita ese título y eso es todo. ¿Qué creen? También me reclaman mucho. Es que las letras que tú tienes ahí no dejan ver lo que haces con tus manos. Amigas, cuando eso les pase, quiere decir que ustedes tienen activados los subtítulos en su dispositivo. Arriba de su dispositivo, observen ahorita mismo, van a ver dos letras C encerradas en un cuadro. Para que se quiten los subtítulos, simplemente tienen que tocar esas letras C y se van a quitar. Si los quieren volver a activar, pues los vuelven a tocar. Pero esa es, cuando ustedes me reclaman eso, sinceramente es una situación de ustedes que activaron sin querer los subtítulos. Es información importante porque creen que el reclamo es muy constante, Pero pues esa es una situación que no tiene nada que ver conmigo, más bien con su dispositivo. Y de alguna manera ustedes lo activaron. Miren, aquí ya llegamos a la siguiente marca. Seguimos haciendo puntos deslizados. Aquí en el anillo mágico. Sí, miren, si quieren se lo pueden saltar. Ahí está. Aquí. Es que como está el anillo mágico, cuesta un poco de trabajo. Aflojen. Y no hay problema, se pasan al otro lado. Ustedes no se mortifiquen. Claro que van a dejar ahí un poquito más flojita la hebrita, porque el espacio es mayor. ¿Ven? El espacio es mayor entre el último punto deslizado y este es un poquito mayor. Vamos a seguir lo mismo, amigas. Miren, allí se ven nuestros puntos deslizados, ¿sí ven? Allí van siguiendo la línea. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, hasta acá. Ahora nos vamos a seguir hasta las otras marquitas. Aquí, hasta llegar a la primera marca. Aquí ya terminé, amigas, vean. Al final ya nada más punto deslizado, cadena para fijar y listo. Les va a quedar algo como lo que están viendo en la imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otra vez 30 cadenas. Lo mismo que hicimos abajo, lo mismo lo vamos a hacer aquí en los puntos deslizados, pero solo van a tomar un bucle de
cada punto deslizado. Miren, aquí yo voy a empezar con estos bucles que están hacia la parte de arriba del video, ¿ven? Cada punto está compuesto de 2 bucles. Aquí en el buclecito de arriba yo voy a comenzar a hacer lo mismo que hice en la parte de abajo de la peluquita. 30 cadenas, perdón, 31 cadenas, así. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, así hasta tener 31 cadenas. ¿Ya las hice? Aquí hice 31 cadenas, me voy a regresar haciendo 30 puntos bajos. Ya los hice. Es lo mismo que hicimos en la parte de abajo, amigas. Voy a ir ahora hacia el siguiente bucle, el siguiente punto deslizado tomando ese bucle. Solo un bucle. ¡Ay, se me soltó! Aquí punto deslizado. Un punto deslizado más. Y aquí vamos a comenzar otra vez haciendo 30 cadenas. Ahí está. Vamos a comenzar haciendo 31 cadenas. Ay, discúlpenme. 31 cadenas y nos regresamos haciendo 30 puntos bajos. Y van a hacer así todos los cabellitos. Una vez que terminen, hacen acá un punto deslizado, un segundo punto deslizado, 31 cadenas, 30 puntos bajos y así hasta llegar al otro extremo tomando solo estos buclecitos. Estos no, los de acá abajo no, solo estos de acá. Miren, aquí ya terminé uno más. Una vez más, observen cómo solo tomo el bucle de este lado. Aquí están los 2 buclecitos, se notan perfectamente, pero yo solo tomo este, el que está como que arriba de la pantalla, ¿ven? Aquí hago punto deslizado. Me voy al siguiente. También aquí hago punto deslizado. Y vuelvo a empezar, amigas. 31 cadenas, 30 puntos deslizados. Y vamos a hacer esto mismo en todas las cadenas que hicimos, en todos los puntos deslizados que hicimos aquí. Aquí, hasta llegar a este lado. Miren, aquí ya terminé. Ya estoy del otro lado, amigas. Me voy a pasar a los buclecitos que están del otro lado, en los que no trabajamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en los buclecitos que no trabajamos, aquí voy a levantar 31 cadenas. Bueno, como me pasé, voy a hacer un punto deslizado. 31 cadenas. Ay, ay, ay. Aquí. Ahí está mi punto deslizado, 31 cadenas. Repito, estamos ahora en los buclecitos que dejamos libres. Y me regreso haciendo 30 puntos bajos, amigas. Voy a realizarlo y continuamos. Muy bien, amigas, miren. Vamos a hacer ahora 2 puntos deslizados. Repito, pues ya lo hicimos abajo, ya lo hicimos en el otro extremo. Así es que vamos a continuar de esta manera. No se pierdan, los puntos deslizados se ven muy, muy claramente, ¿eh? Aquí hago un punto deslizado, uno más. Los cabellitos les deben de quedar perfectmente el de la derecha a la misma altura que el de la izquierda. Traten de que no les queden como que uno más arriba que otro. Lo más derechito que sea posible. Miren, aquí se ven miren, bien clarito que se ven los bucles que dejamos libres hace un momento. Espero que ustedes también, miren, aquí se ven bien clarito, ¿ven? Estos son los otros buclecitos. Ahí es donde vamos a trabajar. Y les repito, cada cabello les debe de quedar bien a la misma altura del cabellito que hicimos anteriormente. Aquí ya terminé todos, miren. Ahí está. Nos va a quedar este como partido en 2 para más adelante hacer el peinado de nuestra bella Celia. Y así es como les va a quedar, amigas. Así es como les tiene que quedar. Ahí si les quedaron hebritas, pues simplemente las pasan hacia adentro y hacen nuditos, cortan, lo que sea necesario. Esas se van a quedar ahí adentro, ya no se van a ver. Déjenme aquí. Ahí la voy a dejar por ahora. ¡Ay, mi lamparita! Y van a colocarle la peluquita a su muñeca. Que el partido les quede perfectamente ubicado en la parte central de la carita de la muñeca.
Bien, bien centradito, amigas, ¿eh? Vamos a hacer esta hebra larga que es con la que vamos a coser. Vamos a sacarla de una vez, no se nos vaya a quedar perdida allá adentro. Y miren, la pelona ya no está pelona. Acomódenla bien, muy, muy bien. Miren, no la vayan a dejar hasta acá abajo, ni la vayan a dejar hasta atrás. He visto que a veces o la dejan muy abajo o muy atrás, entonces la muñeca ya no se ve proporcionada. La proporción tiene que venir desde que hacen los detalles del rostro. Déjenla bien proporcionada desde ahí, que el cabello no les quede tan alejado. Miren, aquí es donde tenemos las pestañitas de nuestra muñequita. Les repito, ya deben de estar también bien proporcionados los detalles del rostro. Contamos a partir de las cejitas. Vean, miren, aquí están las cejitas. Vean la proporción. Observen, traten de observar bien, de contar si es necesario para que les quede todo bien proporcionado. Entonces, aquí terminaron las cejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente de donde están las cejas, unas 7 vueltas hacia arriba. Déjenme vuelvo a contar porque ya me perdí, creo. Ahí está. ¿Ven? Si es necesario poner una marca, está bien. Incluso esa marca la pueden poner bien centradita, no solo en la vuelta número 7 de las cejas hacia arriba, sino bien centraditas para que también la parte de la mitad del peinado les quede bien centrada también. Y lo acomodan, amigas. Yo sugiero que sea ahí a partir aproximadamente de la vuelta 7, ahí ya pueden colocar el cabellito. Y ahora sí ya lo voy a poner mi marcador, pero creo que me quedó un poco chueca, ¿ven? Déjenla acomodo más hacia acá. Ahí está. Ahí está. Ahora sí voy a poner ahí el alfiler para que no se me mueva. Yo siento que ya quedó ahí bien centradita con respecto a la carita de la muñequita. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, sí. Quedó muy bien. Ahí voy a poner la marquita. Muy bien. Vamos a tener mucho cuidado que también por los lados de la carita quede bien acomodada. Que no les vaya a quedar muy del lado derecho más espacio y del lado izquierdo más espacio. Acomódenla muy, muy bien. Una vez que la acomodaron, vamos a colocar nuestros alfileres para que no se mueva. Aquí está. Bien acomodaditos los alfileres. Muy bien. Ya solo nos resta acomodar la carita, el cabellito de la parte de atrás. Acomoden bien que no les vayan a quedar aquí como huecos, algún bulto ahí que no se haya acomodado bien. Acomódenla bien y vamos a seguir colocando alfileres. Ahí está. Ahora del otro lado. Vean que esté bien acomodadita, vean. Y ya una vez que vieron que está perfecta, ya siguen poniendo tantos alfileres como ustedes quieran. Ay, miren, aquí este cabellito, esta hebrita se me quedó aquí, la voy a pasar para atrás. No pasa nada. Amigas, ¿cómo está el clima en su ciudad? En la Ciudad de México está haciendo mucho calor. Y luego en la mañana o en la noche está un poquito fresco, así es que es el clima un poco, aquí en México se dice, no sé en sus países, febrero loco y marzo otro poco. Pues ya miren, ya quedó bien colocada, bien colocada. Vamos si ustedes quieren atar con una hebrita que tengan por ahí, este pelito, está bien para que no les estorbe al momento de coser la peluca. Cualquier hebrita por allí que les ande sobrando la pueden utilizar para amarrar el cabellito. Y ¿qué creen? Les presenté por allá mi conejito, aquí anda y ya me mordió unos cables, así es que no quiero que pase de nuevo. Muy bien, amigos. Ya que amarraron ese cabellito para que no les estorbe, vamos a comenzar a coser la peluca. Ensartan su aguja lanera perfectamente. Ya aprendí a ensartar la aguja lanera, como ven. Y vamos a comenzar pues aquí quedó el cabello.
perdón, la hebra quedó aquí. Lo que vamos a hacer es pasarla hacia arriba, miren. Hacia acá pasamos la hebra. Muy bien. Miren, lo que van a hacer ahora, aquí mismo donde entró, luego en el siguiente punto vamos a volver a entrar así. Inmediatamente en el siguiente punto y nos vamos a recorrer unos 4, 5 puntitos. Y salimos de esta forma. No jalen demasiado, amigas, para que se vea natural. No se va a notar, pero pues de todas maneras, no jalen demasiado. Exactamente en el siguiente punto, muy cerca, vuelven a entrar. Ah, ese conejo anda saltando por todos lados, anda contento. Muy bien, miren, se recorren 4 o 5 puntitos y salen. Repito, yo preferiría que no le jalen demasiado, no es necesario, traten de que se vea lo más natural posible. Aquí salimos, miren, ya quité otro alfiler y muy cerquita en el siguiente punto vuelvo a entrar y salgo más adelante unos 4 o 5 puntitos más adelante. Esto mismo voy a hacer en todo el contorno de la peluquita. Aquí salí, inmediatamente vuelvo a entrar y aquí sí ya me puedo recorrer unos 4 o 5 puntitos. No es necesario hacer tantas puntadas porque incluso hasta se nota. Así como les digo, está bien, no se van a notar los puntos y van a acabar más rápido. Vamos a hacer lo mismo todo hasta llegar a en donde empezamos. Miren, ya terminé de colocar, ya incluso amarré de un lado el cabellito. ¿Qué creen? Que al momento de estar acomodando, yo le iba a recoger todo el cabello, pero me gustaron estos como cabellitos que le queden aquí como de flequillo. Si ustedes quieren recoger todo el cabello, está muy bien. Pero pues yo preferí, me gustó mucho cómo se vio con esos 3 cabellitos colgando. Miren. Acomoden muy bien cada cabello. Los detalles, siempre se los he dicho, es lo más importante. Ya hicieron una coletita, la otra que traten de que les quede a la misma altura, para que no vaya a parecer la chilindrina su muñeca con una coletita arriba y otra más abajo. Entonces, una vez que ya hicieron una, vamos a procurar que la segunda quede lo más ubicada, lo más parecido a la anterior. Y empiezan a jalar de esta forma, miren, para que el cabellito se acomode perfectamente. Den un pequeño jaloncito al momento de sostenerlo. Y si no, al final de todas maneras se le suelta algún cabellito o algunos de los cabellitos, al final ya le pueden ir dando jaloncitos. Pero si pueden de una vez, y miren, para que se vaya viendo bien acomodadito. Miren, aquí yo lo que hice fue esto. Este cabellito lo acomodé y el siguiente lo dejé suelto. El siguiente lo acomodé hacia atrás. Vean. Aquí vamos a tratar de que se vea bien acomodadito. Miren, si ustedes quieren subir todo... Ah, perdón, ya andaba aquí yo subiendo un cabello que no. Entonces, ven, volví a subir uno y el siguiente lo dejé abajo. Subo uno, el siguiente lo dejo abajo y listo. Esto fue lo que yo hice, solo dejé 3 cabellitos de cada lado. Los demás los siguen acomodando de la misma forma en que acomodaron todos los demás. ¿Ven? Deben de haber cosido muy bien para que al momento de hacer esto no se les vaya la peluquita. Deben de haber cosido muy bien. Y seguimos acomodando, ¿ven? No se preocupen, amigas. A lo mejor es un poquito engorroso, entre comillas, pero vale la pena porque miren lo que vamos a lograr al final. Acomoden bien cada cabellito. Si es necesario darle un jaloncito a cada uno, yo es lo que hice, ¿eh? Le di un jaloncito a cada cabello. A cada cabello le di un jaloncito para que se acabe de acomodar perfectamente. ¿Ven? A todos. Ahí incluso se alcanza a ver que se acomodó. Y con una hebra del mismo material que ya tienen que haber preparado previamente, van a dar unas 2 vueltas. Mire, aquí va la primera vuelta y aquí aprietan. Al momento de dar la segunda, ahí se va. Traten de apretar lo más que se pueda para que ahorita que hagamos el nudo, miren,
Ni se zafa ni nada, porque es mucho cabellito. Y aprieten, 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 aprieten. Con el mismo cabellito. Ven cómo le di la vuelta y ahora el nudo va a quedar por detrás. Si tienen ustedes otra forma de hacerlo, adelante, ¿eh? Y vamos a cortar aquí el sobrante. Esto, como es el mismo color de su cabellito, ni se va a notar. Ay, ahí por ahí quedó un cabello que no me gustó nada, amigas. Ahorita se lo acomodo. Pero miren, esta es la manera en que va a quedar peinada nuestra muñequita. Si ustedes decidieron hacer los cabellos más largos, pues se van a ver más colgaditos. Y traten ya nada más de enroscar un poquito las hebritas para que se vea más rizado, el buclecito más marcadito. Esto ya es a gusto de cada quien. Otra cosa, si ustedes quieren planchar el cabello, pues se va a ver diferente. Yo creo que bonita también. Muy bien, amigas. La verdad es que ese peinado le da un toque de ternura increíble a nuestra bella Celia, amigas. Se ve bien, bien bonito. Y les digo, le da un toque así súper, súper tierno. Pues llegamos al final, amigas. Vayan avanzando con el cabello. El vestido se hace súper fácil y súper, súper rápido. Así es que avancen con el cabello. Cuídense mucho, nos vemos pronto.